Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la sazón de las 3 candidatas a la Fiscalía que hoy arrancan la carrera por lograr los votos de la Corte Suprema. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 23 de noviembre. Hoy arranca oficialmente el proceso en la Corte Suprema para elegir a la próxima fiscal general. Sí, la fiscal, porque la terna enviada por el presidente Gustavo Petro incluye solo a mujeres. Además de este hito, la próxima fiscal llegará a manejar un presupuesto enorme, miles de funcionarios y un detalle no menor. Manejará a la entidad que acusa e investiga todos los casos penales del país, desde los de impacto ciudadano hasta los de altísimo calibre, como por ejemplo el del expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, por solo mencionar uno muy mediático. El proceso de elección suele tener siempre a alguien con el guiño presidencial, pero en este caso ese guiño no ha existido. Lo que sí hay son intereses de altos funcionarios del gobierno en una de las candidatas. Hoy hablamos de lo que viene de acá en adelante para elegir a una de las funcionarias más poderosas del país. Mariana Zapata es la periodista de La Silla que está cubriendo esta elección. Gracias por volver por acá. No, gracias a ti, Tatiana, por invitarme de nuevo. Llegó el día entonces del arranque de esta carrera donde hay muchos intereses. Lo que ya sabemos es que habrá por segunda vez en la historia una fiscal mujer, porque la terna pues es solo de abogadas. Sí, una terna de solo mujeres es, digamos, un hito en la historia de la selección a la fiscalía. Es la primera vez que las 3 candidatas son mujeres y desde la creación de la entidad el cargo lo han ocupado 11 hombres entre encargados y elegidos. La única mujer que llegó a este cargo fue Vivian Morales en la terna que entregó el presidente Santos en 2010, pero si te acuerdas bien renunció un año después cuando conoció que el Consejo de Estado declaró nula su elección por no votarse con la mayoría establecida en la ley, que son 16 votos. Vivian se ganó el cargo con apenas 14. Okay. Y pues usualmente las mujeres en las ternas no pasaban de una sola y se veía como de relleno para cumplir esa cuota. E incluir a 3 mujeres pues ya trajo mucha polémica. Sí. Gerardo Botero, de hecho, un magistrado de la Corte Suprema, interpuso una tutela ante el Consejo de Estado solicitando incluir a un hombre en la terna para garantizar la equidad de género. Sí, lo argumentó diciendo que era necesario para que se protegiera su derecho al voto y a la libertad de expresión porque él es uno de los que elige a la próxima fiscal. Pues la tutela evidentemente no prosperó porque la ley solo dice que la terna debe incluir mínimo a una mujer y pues que eso es una acción afirmativa en favor de las mujeres y que les aplica pues es solamente a ellas, no a los hombres, por su desventaja en el acceso a esos cargos públicos. Sí, por el llamado techo de cristal, y tú has venido reporteando que las cortes son más bien cortes de manes porque son por mucho la mayoría. Pero bueno, pasemos a ellas. ¿Quiénes son y qué tienen para estar en la terna? En la terna están las abogadas Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo, que es la nueva en la terna de Petro, luego de que decidiera sacar a Amparo Cerón a finales de septiembre, no sé si te acuerdas. Sí. Aunque pues no es claro por qué la sacó, sí hubo mucho ruido sobre su aparición original en la terna porque ella estuvo involucrada en el caso de Odebrecht como fiscal y periodistas como María Jimena Duzán dijeron que con ella ese proceso pues no se movió. El caso es que aunque Cerón se quejó, la Corte le dio la razón a Petro de cambiar la terna. Sí, recuerdo, aunque valga decir que la terna con y sin Amparo Cerón ya había sido alabada por mucha gente experta porque son mujeres que han pisado callos duros en procesos clave del país. Sí, así es. Hablemos de eso. De Ángela María Buitrago, pues te puedo decir que tiene varios admiradores en la Corte por su manejo del proceso de los desaparecidos del Palacio de Justicia en 2014. Nosotros no podemos olvidar elementos esenciales que tienen que ver con nuestra sociedad. Para garantizar Gracias al trabajo de Buitrago fueron condenados varios militares por su responsabilidad en la desaparición de 11 personas en la retoma del palacio. Entre ellos el más sonado fue el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, que fue condenado a 30 años, nada más, y nada menos. La otra navaraja es Amelia Pérez, quien se ha ido más bien por el lado de la defensa de los derechos humanos. En el 98 fue fiscal de derechos humanos, investigó principalmente los crímenes de grupos armados en el país. Irse de su país, tiene que dejar todo, es muy duro, es muy difícil, y más cuando... Uno de sus casos más sonados fue el atentado al Club El Nogal, cometido por las FARC en 2003, y la investigación de la masacre de El Haro en 1997, en el que condenó a Castaño y a Mancuso de la Sauce. Sí. Y la última en la terna es ya la nueva, Luz Adriana Camargo, quien trabajó como fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia hasta 2004 y entró a la Corte como magistrado auxiliar en la Sala Penal en 2005.
En la Corte hizo ya parte de la investigación del famoso caso de la parapolítica, que fueron los nexos entre políticos y paramilitares que llevó a la captura de más de 60 congresistas. Nada más. Ahí conoció al ahora ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien fue el magistrado estrella de esos casos. En 2014, otra vez trabajó con Velásquez en Guatemala en la detección y desarticulación de redes criminales político-económicas. Y ya después trabajó en la OEA hasta 2021. Algo que pasa siempre en todas las elecciones, Mariana, en estos altos cargos, en las Cortes o en el Congreso, es que alguien de esas ternas siempre se supone que tiene el guiño del presidente, que pesa bastante. ¿Alguna de las 3 candidatas en este momento tiene el guiño del presidente Petro? No, Tatiana, ninguna. No pasa como pasó con Francisco Barbosa, que es el mejor amigo de la universidad del entonces presidente Duque, Sí. O con Néstor Humberto Martínez, que había sido el superministro del entonces presidente Santos. Pero una de las 3 sí tiene algo muy particular y es que tiene un padrino poderoso. Como te dije, pues Luz Adriana y el ministro Velásquez han sido compañeros de trabajo desde que estaban en la Corte Suprema hace rato. Y hay una versión ampliamente conocida en la Corte Suprema, y es que Iván Velásquez quiere llegar a la Fiscalía a un cargo directivo nombrado por Camargo. Eso es raro, ¿no? Porque pasar de ministro de Defensa a funcionario de la Fiscalía no pareciera un avance en la carrera. Sí, es bastante raro, sobre todo porque la apuesta de Petro con Velásquez en el ministerio es simbólica y pues clave para la paz total, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que parece que ocurre es que Velásquez envía mensajeros, o sea, él no va personalmente, a la Corte para hacerle campaña a Camargo. Pues porque además sería súper poco inteligente que fuera personalmente, porque acuérdate que él tiene su buena historia antagónica en la Corte. No le cae muy bien a algunos magistrados y pues luego en 2020 quiso tumbar el cargo de 7 magistrados y lo que se quedó fue con 7 enemigos. Claro, igual le preguntamos al ministro de Defensa si quería comentar sobre este tema. Él dijo a través de su jefe de prensa que no tiene nada que ver con esto. Hoy empiezan las entrevistas, Mariana, y de ahí vamos a entrar en calor con la votación de la Corte. ¿Cómo estás viendo el ambiente dentro de ese tribunal, dentro de los 23 magistrados? Pues Tatiana, lo que me han contado 4 fuentes al interior de la Corte es que la verdad no hay mucha emoción. Hay más bien como hermetismo, ¿no? Es decir, no se comenta mucho de las candidatas. Los magistrados están más bien a la expectativa de ver cómo contestan las candidatas a sus entrevistas hoy. Y en el caso de la elección pasada, pues el ambiente sí era muy distinto. Claro. Porque en ese entonces acuérdate que solo había 16 magistrados en sala plena, y como el reglamento establecía que para que existiera mayoría se necesitaban 16 votos, entonces pues claro, estaba ese ambiente de que eventualmente el fiscal tendría que elegirse por unanimidad. Pero hoy en día pues la regla funciona distinto, ¿no? Se requiere el voto de 2/3 partes del número de magistrados que estén en la sala plena. Es decir, ahora, hoy en día son 22, se requerirían 15 votos, pero pues parece que próximamente la sala va a quedar ya completa, entonces pues es muy probable que sí vayan a votar los 23 y que la mayoría sea pues los 16 votos. ¿Qué sigue de aquí en adelante? Hoy las vamos a escuchar por primera vez, pero ¿cuáles son esas fechas claves de las cuales tenemos que estar atentas? Pues desde el 7 de diciembre empieza esa deliberación para votar. Pero la vacancia judicial, o sea, las vacaciones de toda la rama, empieza el 20 de diciembre. Luego es probable que, como pasa generalmente, se elija a la fiscal a principios del próximo año. A las 9 de la mañana arrancan las entrevistas y Mariana va a estar transmitiendo el detrás de cámaras en nuestro Twitterazo en vivo. Gracias por volver por acá. Gracias a ti por tenerme otra vez acá. Y arranca el día con estas movidas. El presidente Gustavo Petro abrió la posibilidad de congelar los salarios de altos funcionarios públicos por el fallo de la Corte Constitucional que tumbó un artículo en la tributaria. Danilo Rueda no dirigirá más las 8 negociaciones de paz que tiene el gobierno con grupos ilegales. Oti Patiño, el actual jefe negociador con el ELN, tendrá desde ahora esa labor. Y en lo que va corrido de este año, 200 personas trans han sido víctimas de agresiones, 29 han sido víctimas de feminicidios. La alerta es de la Defensoría del Pueblo. Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.